Muy buenos días, el tema de hoy es dar buen testimonio. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Dar buen testimonio. Mire que encontramos acá al apóstol Pablo cómo dan descripción de los discípulos de Pablo en Tesalónica, dan descripción de quiénes realmente son y cómo se expresan ellos de la conversión, de una conversión en la cual encuentran que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en lo cual ellos adoraban ídolos creados a través de imágenes, a través del yeso, a través de la madera, que creaban esos ídolos y los adoraban, pero cómo se convierten de los ídolos a Jesucristo. Y dan buen testimonio. Ellos no tienen necesidad de decir, mire que yo cambié, mire que yo soy diferente, no. Hay un testimonio en el cual la mayoría lo hablan, y aquí lo encontramos en este capítulo de Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, en el cual ellos expresan cómo es el cambio que ellos han tenido. ¿Cuál es el testimonio que usted tiene? ¿Será que usted tiene un buen testimonio? ¿O es que no? Es que la gente habla mal de mí, es que se expresan mal, es que la gente me tiene envidia, es que la gente es rencorosa, es que la gente es malintencionada, es que esa gente que le gusta hablar mal de uno. Pero ¿cuál es realmente el testimonio que usted tiene? Porque aquí encontramos que ellos lo conocían, quienes eran ellos, que eran aferrados a los ídolos, pero cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Y es precisamente porque el testimonio de ellos hablaban por sí solos. Por eso aquí, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay un testimonio. El testimonio es de la constancia, la perseverancia en el buscar del Señor. Y es donde realmente se ve el cambio, la transformación de una persona. Por eso usted y yo debemos reflejarlo, pero con nuestros hechos, palabras, acciones y decisiones, ya que hay muchas personas que solo son palabras. Es que yo ya no soy igual, yo ya no soy grosero, ya no soy mentiroso, ya no soy fornicario, ya no soy idólatra, ya no soy un soberbio, ya no soy un arrogante, pero solo se quedan en palabras. ¿Cuántas personas? Ay, no, ya empezó otra vez a hablar, puro cuento, vea, ese nadie le cree. Así como decía una persona, eso parecen políticos frustrados, prometen y prometen y prometen, y cuando están en el cargo se les olvidó las promesas. Mire que hay veces nos ven así, y es precisamente porque no ven el testimonio. Por eso el tema de hoy es dar buen testimonio. Pero el dar buen testimonio no es que usted piense de mí, es que yo ya he cambiado, es que yo ya no soy así, es que yo ya dejé de hablar mal, es que yo ya dejé de ser vulgar. Mentira, porque el testimonio habla otra cosa totalmente diferente. Es lo que aquí está haciendo la descripción. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección que ellos mismos tomaron, no fueron obligados. Por eso, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Quién daba el testimonio? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Por eso habla acá con plena certidumbre de que sabéis que fuimos nosotros, ¿cierto? No solamente con palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso, quien da testimonio de usted y de mí es el Espíritu de Dios. Por eso también el Espíritu Santo también nos redarguye a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio, cuando hacemos mal las cosas, cuando obramos mal, cuando actuamos mal, pero también cuando nos llaman la atención, cuando dan corrección, porque también encontramos en las cartas del apóstol Pablo que él corregía a sus discípulos, los exhortaba a que estaban obrando mal, por ejemplo con los de Galacia, que se contaminaban con ellos, con los de Corintio también pasó lo mismo, se contaminaron nuevamente. Pablo fue a su viaje y cuando volvió los encontró otra vez contaminados, lo mismo que estaban antes.
¿Qué quiere decir? Para este tiempo, ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que es que no, pero vamos a echarnos unas canitas al aire, como dicen algunos? Yo no le veo nada de malo con que nos tomemos unas frías, como dicen algunos, ¿cierto? Eso no le vemos nada de malo. Pero no damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que tenemos una gran nube de testigos. ¿Cómo está esa gran nube de testigos en su entorno? ¿Es que le tienen envidia? ¿Es que hablan mal de usted? ¿Es que realmente no lo quieren a usted? ¿Es que realmente lo odian? ¿O realmente es verdad lo que ellos hablan, que no ha habido ningún cambio? Por eso de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire que no dice solamente una parte, dice que a todos los de Macedonia y Acaya, no solamente un lugar. Hay veces nosotros creemos que somos de testimonio en la iglesia. Todos son de testimonio en la iglesia, porque allá no hay ninguno que tenga pecado, ¿cierto? Porque se muestran delante puros, santos delante de Dios. Pero ¿cómo son en la casa? ¿Cómo son en el trabajo? ¿Cómo son con los amigos? ¿Cómo son en las reuniones familiares para esta época? ¿Será que sí son de testimonio? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Tremendo. Porque no tienen necesidad de hablar, porque el testimonio solo hablaba por ellos. Y el testimonio hablaba de lo que Jesucristo había hecho en la vida de ellos. Y era un testimonio a seguir. O sea, prácticamente lo que yo veo acá es que los buscaban para un ejemplo, para un consejo, para una orientación, una dirección. ¿Cómo hicieron? Vea que me está pasando eso, vea que lo estoy viviendo eso. Ese es ser testimonio. Por eso dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Prácticamente la descripción que dan es la conversión de los ídolos a Dios y cómo recibieron a Jesucristo, el Salvador personal, y cómo también esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, prácticamente era un testimonio muy completo de lo que ellos daban a entender hacia las otras personas, los de Macedonia, los de Acaya. ¿Cuál es el testimonio que usted tiene? ¿Cuál es el ejemplo a seguir de pronto de otras personas hacia usted? ¿Será que se ven un cambio, una transformación? No solamente por sus palabras, es que yo ya no vuelvo a hacer lo mismo, porque cuántas personas, palabras, pero ahí no pasan, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, y es precisamente porque siguen en su vieja naturaleza, ya que para que usted y yo realmente seamos las personas de dar buen testimonio, primero tenemos que ver cómo está nuestro corazón, si realmente hemos muerto a las emociones, a la lucha, a la debilidad, a la frustración, a las inseguridades, los temores. ¿Qué tal ese carácter? ¿Todavía sigue siendo una persona explosiva? ¿Todavía sigue siendo una persona rencorosa? ¿Todavía sigue siendo una persona envidiosa? ¿O de pronto usted de esas personas que vive anclado en el pasado? Si yo hubiera arreglado, hubiera solucionado, hubiera hecho, de pronto no hubiera sucedido esto, y se lo pasa horas y horas pensando en eso, anclado en esos pensamientos, y no hay ningún cambio. Y lo llaman Juan, que no sé, ¿qué lo que me dice? No entiendo. Claro, porque obviamente está anclado en esos pensamientos. No hay ningún cambio. Oiga, pero sí, es que yo estoy cambiando. ¿Cuál estoy cambiando? Si sigue perdido ahí en sus pensamientos, sus deseos. Dice, es como debemos tener esa vida transparente, pero esa vida transparente primeramente delante del Señor. Si usted y yo tenemos una vida transparente delante del Señor, el mismo Señor nos colocará a usted y a mí como testimonio para otros, ya que eso es lo que quiere el Señor, que muchos lleguen a la vida cristiana, pero a través de nuestro testimonio, no nuestras palabras, de lo que ellos ven, como usted y yo actuamos. Mire lo que habla el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, 1 al 3. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con la del Espíritu Santo del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Esa transformación tiene que verse reflejada cuando usted, yo no sé si le pasaba que usted iba a buscar trabajo y tenía que traer una carta de recomendación, así como sucede en la política. ¿Quién lo recomienda a usted? ¿Alguien conocido? ¿Alguien de renombre? ¿Alguien de un buen estatus? ¿Quién lo recomienda para este cargo? Si usted no trae una carta de recomendación, no puede entrar. ¿Cuántos trabajos conseguíamos anteriormente por una recomendación? Un amigo, un vecino, un familiar, de pronto alguien conocido, alguien de renombre dentro de esa empresa. Lo recomendó tal persona. Listo, pase el proceso para que pueda entrar a trabajar. Otro ni siquiera tenía necesidad de pasar el proceso porque la recomendación venía a otra persona. Pero dice acá, tenemos que recomendarnos nuevamente. ¿Será que usted necesita nuevamente una recomendación para volver a entrar a esa empresa donde usted salió? ¿Será que necesitamos ser recomendados nuevamente? Aquí lo que nos habla el apóstol Pablo es que esas recomendaciones, la mejor que tenemos, es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da credibilidad.
El Espíritu Santo da convicción, el Espíritu Santo da firmeza, el Espíritu Santo da transparencia, fidelidad y sujeción y obediencia. Por eso hoy el tema dar buen testimonio. Le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos buen testimonio, pero con nuestros hechos, palabras y acciones dirigidos al Espíritu Santo, y que sea Él el que nos exhiba en todo momento, en todo lugar, en Cristo Jesús.